En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, presentamos la Palabra Viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos. Vamos a leer solamente un versículo. Es el versículo 53, que dice de la manera siguiente: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Amén. Vamos a leerlo una vez más. Dice la Escritura: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Bendito el Señor para siempre. Esta mañana, queridos hermanos, de una manera, como dije, bastante breve, quisiéramos pensar algo con respecto a la fortaleza, a la preparación, diría, y fortaleza, o para la preparación para fortalecernos en Dios. Tenemos que estar fortalecidos en Dios. Preparémonos, fortalezcámonos en Dios. Eso sería más concretamente: preparémonos, fortalezcamos en Dios. En primer lugar, quisiera señalar, queridos hermanos, que dentro de la revelación de Dios para la vida del hombre, parece que de alguna manera nosotros llegamos a tener una concepción, una concepción errada de lo que es la revelación de Dios y la posición en la cual nosotros estamos viviendo o nos ha sido dada. Parece que principalmente en esta época, como que nosotros llegamos a creer que esa revelación divina, diría esta palabra, a ver si cabe, pero como que fuera concluyente, o sea, que fuera definitiva en todo lo que Dios hará por nuestra vida. En el sentido que a veces se ha llegado a pensar que como que la vida del creyente es, hermanos, es en realidad como haberse sacado la lotería en medio de una crisis. Es decir, como que uno llega a pensar que de aquí en adelante, pero ni siquiera nos vamos a poner viejos, ni siquiera nos vamos a arrugar, ni siquiera nos va a asustar un carro, ni siquiera se nos va a gotear la casa, ni siquiera se va a enfermar el niño. Es decir, como que uno llega a conceptualizar la verdad evangélica y la revelación de Dios, como que de aquí en adelante nos metieron en un escaparate y de ahí nada nos puede tocar. Es decir, que pareciera que ese concepto como que llega al corazón, a la vida del creyente, para hacer pensar que cuando quizás las cosas acontecen de otra manera, entonces Dios nos ha dejado, Dios se apartó de nosotros.
¿Cuántos de ustedes, cuando han pasado alguna prueba, algún sufrimiento, piensan que qué estará pasando en mi vida, en el cielo? ¿Qué es lo que ocurre? Pareciera que esto no fue lo que a mí me vendieron, o sea, lo que el evangelio es, parece que no está operando. Cuando uno lee la Biblia, es diferente. Lo que los predicadores generalmente, y más en esta época, nos venden es esa posición intocable, esa posición, hermanos, donde todo va a sonreír, todo será maravilloso. Ahora, de hecho, no puede uno desligar la misericordia de Dios y la bondad de Dios en medio del peregrinar. Pero no necesariamente nosotros seremos colocados en ese sitial de intocables, en donde nos metieron en una urna de vidrio y nadie nos puede tocar. Porque cuando viene la situación difícil, es cuando uno entra en una confusión, ya lo dije, en donde pareciera que Dios se apartó de uno o a saber qué es lo que está aconteciendo. Ahora, las aplicaciones de esa manera son aplicaciones que no generalmente van exactamente ajustadas a lo que pudiera ser la revelación o sí, ese grado de comunión o de relación o de revelación que llegó a nuestro corazón. La palabra de Dios, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, revela, queridos hermanos, esas situaciones que vivieron los hombres del pasado y que en algún momento para ellos fueron tal vez motivo de confusión, o como cuando uno lee 2 de Corintios, que Pablo dice: en azotes, en cárceles, en hambres, en desnudez, en peligro de cuchillo, en peligro de ladrones. Cuando uno lee ese evangelio dice: yo eso no lo quiero. Y yo quiero que ángeles anden alrededor de mí y no me toque el infortunio, nunca me llegue la enfermedad, nunca el enemigo me salga al frente. Yo quiero vivir en las nubes. Por supuesto, ¿quién va a querer que vengan situaciones extrañas a la vida? Sin embargo, queridos hermanos, aunque a nosotros nos hayan enseñado, y generalmente se enseña, yo diría el lado claro de la luna, mas no el lado oscuro. Como que siempre se enseña el nivel grato, el nivel bello del evangelio, pero se olvida lo que es, inclusive lo que Pablo dijo, porque Pablo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Ahora, cuando uno le dice: mire, no es como le dijeron, sino es a través de muchas tribulaciones, entonces uno puede pensar: yo me equivoqué de lugar. Porque lo que el Señor prometió es: venid a mí, tened vida, tened paz, tened victoria. Pero ustedes saben que el énfasis, hermanos, exagerado en algunos de los puntos de la Biblia, crean las herejías y crean los errores en el corazón del hombre. Y uno de los errores ha sido, hermanos, venderle a los oyentes o darle a los oyentes ese evangelio de intocables, ese evangelio de triunfalismo, ese evangelio donde no sucede nada, donde la señora no se enoja, donde el hombre no se enoja, donde los niños son unos ángeles, en donde el dinero fluye y llega por todos lados. Ese es el evangelio que nos han dado. Entonces uno empieza a pensar, cuando viene la prueba, o cuando no hay, o cuando el niño se enfermó, uno dice: bueno, ¿y aquí qué está pasando? Dios, ¿por qué me has abandonado? El Señor no lo ha abandonado. Lo que pasa es que ha habido una mala concepción, una mala asimilación de lo que en realidad es el evangelio. Si ustedes hubieran vivido en los días de Pablo, cuando dice que, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino, primero,
ustedes y yo desechamos ese versículo. A través de muchas tribulaciones nos haremos herederos de la bendición de Dios. ¿Cuántos aceptan eso? Que a través de muchas tribulaciones. No, nosotros lo rechazaríamos inmediatamente. Ahora sí leemos a Pablo que dice: quisiera que fuerais como yo soy, que he pasado a través de peligro de cuchillo, de ladrones, de falsos hermanos, hambres, desnudeces. He pasado todo eso. Y yo no quisiera ser como Pablo, que pasó toda esa situación en la vida. Sin embargo, ¿a qué, hermanos? ¿Por qué la vida del creyente debe de ser de esa manera? ¿Por qué a través de tribulaciones? ¿Y por qué a través de hambres, de desnudeces, de peligros, de esto y lo otro, la vida del creyente ha de ser desenvuelta en la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podemos tener el auxilio divino. Y como uno lee el Antiguo Testamento y dice: y clamaron a Jehová y Jehová deshizo al enemigo. Aleluya, dice uno. Eso es lo que yo quiero, clamar a Jehová y que Él barra el enemigo, barra las deudas, barra la enfermedad, quite a los opresores, reprenda al diablo y yo volar sobre mis alturas y disfrutar de la vida espiritual. Como uno lee que David con de un ondazo se bajó al rey, aquel enemigo, aquel gigante. Igual dice uno: yo sé que tendremos victoria, yo sé que tendremos triunfo. Cuando hay hambre se multiplicarán los peces, cuando hay hambre se multiplicarán los panes. ¿Y si no se multiplican? ¿Y si no se multiplican, qué pasa? ¿Dejaremos la vida espiritual por eso? No. ¿Dejaremos de confiar en el poder de Dios para proveer, para amparar, para liberar, para sanar? No. El asunto es que nosotros debemos de, hermanos, de conocer el momento. ¿De qué fue que les dije que iba a hablar esta mañana? Preparémonos, ¿qué más? Fortalezcámonos en Dios. Porque cuando a uno le venden este evangelio así barato, ese evangelio barato que hay hoy, ese evangelio barato donde todo, aquí está, ¿qué quiere? ¿Qué quiere la niña? ¿Qué es lo que le duele a la niña? ¿Qué es lo que quiere la reina? ¿Qué es lo que quiere que levante todo a uno? Uno llega a hacerse malcriado. ¿Qué niño no se hace malcriado cuando el padre lo consiente y lo alcahuetea? La vida del creyente no fue colocada en una época de bienestar, porque el reino todavía no ha llegado. Cuando llegue el reino, dice la Biblia, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Digan gloria a Dios, pues. No van a decir gloria a Dios. Ya no les gustó el mensaje. Los mensajes que le gusta a la gente es: venga, 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 llévese su milagro, su milagro, su milagro, su milagro, no tiene que pagar nada, lleve, 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 el montón por nada, el montonazo por nada, solo pase aquí, llévese el manto ungido, llévese la crucita que salva, llévese el agua salada, llévese esto, guárdelo, póngalo atrás de la puerta, vamos, 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 vamos. Eso le encanta a la gente. Por eso es que las iglesias mundanas y las iglesias que han rebasado los niveles de la realidad, de lo que la Biblia señala, de la época en la cual nos ha tocado vivir, hermanos, los hombres se desbordan para ir ahí, aunque en la eternidad no entrarán. Ahora, el asunto es que la época que nosotros vivimos es una época, como dijo el Señor aquí, dice: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿En qué época vivimos nosotros? En una época donde el príncipe de este mundo se llama Diablo y Satanás. Que el Señor lo reprenda. Digan amén. Miren, hermanos, griten un día siquiera, hombre. Digan amén.
Sin embargo, Satanás es el príncipe de este mundo. ¿No recuerdan ustedes que al mismo Señor le dijo, lo que quieras te daré, si postrado me adorares? ¿No se acuerdan? Porque le dijo, porque a mí me ha sido dado. Es decir que si ustedes, por ejemplo, en lugar de estar aquí, se fueran a un centro espiritista a buscar al diablo, a un cementerio en la noche a venderle el alma al diablo, el diablo les va a dar carro nuevo, casa nueva y les va a dar todo lo que quieran. Tengan la seguridad. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de este mundo. Por eso la gente se equivoca. Y muchos evangélicos hemos caído en la trampa del diablo. Y muchos predicadores ofreciendo a los hombres bienes de este mundo y satisfacciones y acomodaciones en esta tierra, cuando nuestra verdadera morada está en la gloria celestial. Nuestra verdadera patria no es aquí. Nuestra verdadera morada no es aquí. Nuestra verdadera morada es allá, en la eternidad. Por eso la Biblia dice que Jesús no tuvo ni almohada donde reclinarse, porque no compró ni una almohada, aunque estuvieran a 2 por 5, no las compró. Porque no estaba buscando una acomodación temporal aquí. Y por eso es que Pablo vivió en una casa alquilada, dice el libro de los Hechos. Ahí, y la Biblia hace énfasis que vivió en una casa alquilada, porque Pablo tampoco tenía la mirada puesta en este reino y en este mundo. Pero ¿saben qué dicen hasta los predicadores modernos? Que estar alquilando es una maldición. Eso es lo que dicen. Y Pablo vivió alquilando su vida final. Entonces Pablo estuvo maldito, el que fue, hermanos, el pionero, el precursor, el perito arquitecto de la iglesia. No, lo que pasa es que hay una mala apreciación y enfoque de la vida temporal, que la vida temporal se super eleva, se le echa, hermano, como cierto énfasis, o se le hace un énfasis terrible, para que nosotros nos aferremos a esa vida temporal y creamos que el que tiene bienestar de esta tierra, ese es bendecido. El que tiene el billete, ese es el bendecido. El que tiene salud, ese es el bendecido. No, el bendecido es el que conoce al Señor y lo ama y lo adora y espera en Él. Ese es el bendecido. Eso es lo que dice la Biblia. Gloríese en esto el que se gloría. ¿En qué dice? En conocerme. En conocerme. Porque esa es la base de nuestra existencia. Ahora, el punto es este. No debemos nosotros, hermanos, no debemos bajo ninguna circunstancia confundir lo eterno con lo temporal. Porque llegará el día, cuando querramos o no, vamos a morir. Aunque uno no quiera ponerse anteojos, dice uno, el Señor reprenda al diablo. Dice, yo no me voy a poner esas cosas. Sí, pero ya el mismo Eclesiastés dice que se le van a apagar, se le van a cerrar las ventanas, dice. Es decir que ya se sabe por causa de ¿qué? De la misma condición de pecado en la cual nosotros nacimos, y por la misma, hermanos, fuerza del que oprime y el que domina en este mundo. Entonces hay circunstancias en esta tierra, como la Biblia dice aquí, hora es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Cuando llegaron a capturar a Cristo, es cuando Cristo dijo estas palabras. Lo llegaron a capturar, se dio aquello que uno dijo, Señor, aquí hay una espada, y le voló la oreja a aquel otro, y empezó como a haber un pleito, y el Señor dijo, momento, cálmense. Esta es la hora de ellos, y es la potestad de las tinieblas. No se puede pelear ahora, pero llegará el día cuando con el resplandor de su venida deshará al inicuo
y destruirá a los pecadores y a los inicuos con el resplandor de su venida. Digan gloria a Dios, pues, hombre. Alégrense. No se alegren porque no les duele nada. No se alegren porque hoy tienen ahí en la casa, tienen cornflakes, tienen carne, tienen pollo. Me mandaron ayer la remesa familiar y ahora tengo lleno el refrigerador. El lunes espérese a ver cómo está ese refrigerador. O el jueves, que ya no tenga nada, a ver si se alegra en Dios o se alegra por el pollo indio que tenía ahí. En realidad, ¿qué hora es la que vivimos? La hora de las tinieblas. La potestad. Cuando la Biblia dice potestad, es que tiene autoridad. La tiniebla tiene autoridad. Solo hay dos porciones de la Biblia que me llaman la atención para traerlas, hermanos, a relacionar con este pensamiento. Hay una porción en el Antiguo Testamento, dos porciones. La primera de ellas es cuando dice la Biblia que un rey bastante contradictorio, Acab, dice la Biblia que el rey Acab obtuvo milagrosamente victoria delante de sus enemigos. El rey de Siria, dice la escritura, huyó delante del rey Acab. Huyó. Cuando el Señor, hermanos, le dijo a Acab que iba a vencer, y Acab le preguntó por quién los siervos de los príncipes, ellos iniciarán la batalla, le dijo, y tú iniciarás la batalla. Fue cuando Acab triunfó sobre los sirios. Pero fíjense que lo que acontece después es lo interesante. Dice la Biblia que vino el profeta y le dijo estas palabras. Oigan lo que le dijo: fortalécete, porque de aquí a un año otra vez el enemigo vendrá a ti. Es decir que él podía tomar dos posiciones: relajarse y decir, Dios me fortalece, Dios me cuida, Dios me da, Dios me apoya, el Señor me dio la victoria a pesar de que yo soy un pecador. Porque si había un pecador era Acab. Dice la Biblia que no hubo rey tan malo como Acab, y sin embargo Dios salió en su defensa. Pero cuando aquel hombre tuvo la victoria, el profeta le dijo, fortalécete, porque dentro de un año vuelve otra vez el rey de Siria. Al pasar un año, dice la Biblia que el rey de Siria preparó su ejército y preparó caballo por caballo, carro por carro, que se había sido vencido en el año anterior. Ahora todo lo tenía restablecido. ¿Para qué? ¿Quién quiere decir para qué? ¿Para qué? Para volver a atacar al pueblo de Dios. Para volver a atacar al pueblo de Dios. Porque Satanás, que el Señor lo reprenda. El apóstol Pedro dijo que anda cual león rugiente, viendo a quien devora. Y la Biblia en el proverbio dice, no te duermas poniendo mano sobre mano, así vendrá tu necesidad como hombre armado. Porque el que se duerme se lo lleva el diablo, como a Sísara. ¿Recuerdan a Sísara? ¿Quién recuerda a Sísara? Levante la mano. Sísara. ¿Quién recuerda a Sísara? Se durmió Sísara y Jael agarró una estaca, y estaba dormido Jael. Hermanos, ahí estaba, Jael tomó y Sísara estaba dormido, y vino y entonces con un mazo le puso la punta de la estaca aquí y lo clavó. ¡Pah! Porque se durmió. La época que vivimos no es una época para dormirse. La época para, hermanos, nosotros poder enfrentarla, no es una época en donde será una época en donde usted la va a vencer.
haciendo castillos en el aire, creyéndose que usted es la Inmaculada Concepción, creyéndose que usted es el creyente que es fiel y el creyente no. Si no se trata de nosotros, nosotros ya fuimos justificados, nosotros ya fuimos perdonados, nosotros ya somos herederos de la gloria. El punto es el enemigo que anda afuera, que ese no se va a dormir, ese no va a dejar de perturbar hasta que nosotros, igual que Pablo, hermano, blasfememos, o igual que Saulo, blasfememos, que obligaba a blasfemar a los creyentes. Es decir, que la presión de Saulo era tal, y encerraba en los calabozos y encerraba en el cepo y los llevaba hasta lo más profundo para que los creyentes blasfemaran. Y eso es lo que el diablo quiere hacer, hacernos pensar, hermanos, que Dios se ha olvidado de nosotros por una tosecita que nos agarró. El Señor me ha olvidado, o porque no hay que comer, el Señor ya nos abandonó, o porque no conseguimos trabajo, o porque nos duele una pierna, pues yo no sé qué me pasó ahora, amanecí con un gran calambre y no se me quita, ahora estoy mareado, me zumban los oídos, ahora tengo un gran dolor de la espalda o en la garganta, Dios me abandonó. No, lo que pasa es que la potestad, la hora, y es el momento donde la potestad de las tinieblas tiene señorío y tiene dominio. Por eso fue que el profeta le dijo a Acab: prepárate, fortalécete, porque el diablo va a regresar. ¿Cuántos de ustedes han pasado alguna prueba difícil? ¿No van a levantar la mano? Pues esperen que ahí viene otra. Usted que yo con una de esas que haya pasado, ya algunos dicen: no, yo hermano, yo ya pasé de eso. ¿Qué pasó? Sí, a la vuelta la van a estar esperando otra vez. Porque el diablo lo que quiere es que usted destruya su vida, destruya su familia, destruya su trabajo, destruya todo, destruya su mente, destruya su paz, destruya la fe, todo, que usted naufrague. Ese es el deseo del diablo. Pero es ahí donde el concepto de la vida cristiana debe de variar y no dejarnos leudar por los conceptos triviales, superficiales, hermano, leudados de lo que es la hora que nosotros vivimos. La hora que nosotros vivimos es una hora en donde el diablo tiene potestad. Y tenemos que ser gente que nos fortalezcamos. La Biblia dice, otro ejemplo, y finalizo con un tercero, y aquí se van todos felices o contristados. Pero dice la Biblia, este es más conocido que el que le acabo de mencionar, pero el libro de Esther, cuando dice la Biblia que había un decreto que Amán, un enemigo del pueblo judío, había logrado establecer y había logrado que el rey Asuero sellara ese decreto con el anillo de su poder. Y dice la Biblia que el día 13 del mes de Adar sería ejecutada tal sentencia. Todos los judíos serían matados. Es decir, que la intención del diablo no ha variado, ni en los días de Esther, ni en los días de Acab, ni en los días de Ezequías, ni en los días de David, ni en los días de Josafat, ni en los días de Nehemías, ni en los días de Esdras, ni en los días de Esther, ni en los días de Cristo, ni en los días de la iglesia. Será atado el diablo, dice, salió un ángel y ató a Satanás por 1000 años. Ahí será atado el diablo. Y después será lanzado al lago de fuego y azufre. Ahí cesará, hermanos, la potestad, la hora, la fuerza del maligno que la ha aplicado. Pero mientras tanto, nos corresponde a nosotros, ¿qué? ¿Qué nos corresponde? ¿Qué nos corresponde? Fortalecer
fortalecernos. ¿Qué más? Prepararnos, fortalecernos, porque no hay manera, si uno es verdadero hijo de Dios, hermanos, que pase desapercibido. Van todos en un autobús, todos, ahí van todos sentados. Entre el diablo, este es cristiano, freguémoslo ahorita. Entonces permite, asáltenlo, solo a él asáltenlo, a los demás no, que esto solo a él asáltenlo. Y entonces viene y la pobre hermana que va a su monederito metido a saber hasta dónde. Y llega, sacate eso que tenés ahí, ahí lo tenés. ¿Cómo lo saben? Ese que el diablo es el diablo. Que sabe que usted es creyente, que sabe que usted está en ruta hacia la eternidad. Y por eso el diablo lo va a perturbar. Pero que no, esa es la posición. Y viene la hermana y dice, ay, el Señor, porque a mí, si yo lo amo, yo lo sirvo, yo voy a la iglesia, yo estoy ganando almas. Si es por eso que te están fregando. Porque si usted no fuera de los nuestros, entraría el diablo. No hay ni uno, dice, bajémonos de este bus, no asalten a nadie o a todos estos. Es decir, que no hay problema, porque los impíos no tienen problema. Ellos solo están cosechando el fruto de su pecado. El creyente tiene problemas porque no está cosechando el fruto de su pecado, porque su pecado ya fue llevado en la cruz del Calvario. El creyente lo que está enfrentando es la potestad de las tinieblas en la cual vive. Y la Biblia dice del libro de Esther, rápidamente, que Amán selló y dijo que todos los judíos se mueran el 13 del mes de Adar. Entonces fue ahí donde intervino Esther, intervino Mardoqueo y Esther. Y la Biblia dice que lograron, ¿qué fue lo que lograron ellos? ¿Qué fue lo que lograron? ¿No han leído el libro de Esther? ¿Qué fue lo que lograron? Exactamente. Lograron que los judíos se prepararan para la batalla. No lograron anular el decreto. Es decir, que yo diga, no, hermanos, nosotros no vivimos en una época de tinieblas, no, somos de la luz, Dios está con nosotros, todo va bien, es una calzada que tenemos delante, es maravilloso, Él es mi paz, Él es mi guía, Él es mi luz, Él es mi proveedor. Es cierto, todo eso es cierto, pero vivimos en una época donde el diablo es el príncipe y donde el decreto del rey Asuero no puede ser derogado, sino que lo que logró Esther y Mardoqueo y Esther fue otro decreto, que los judíos pudieran defenderse, pelear, que se prepararan para ese día 13 del mes de Adar, donde el diablo iba a soltar todas sus fuerzas. Nosotros vivimos en la hora y potestad de las tinieblas. Ustedes han andado muy relajados, hermanitos, como que si llegaron al reino, como que si ya viven en el reino. La mayoría de los creyentes vive descuidado. Nosotros somos mundanos, pasamos horas en la televisión, horas. Sabemos cómo va la liga americana, la liga europea, sabemos cómo está Europa, sabemos cómo va el mundo, sabemos quién es el artista más famoso, sabemos qué está ocurriendo, todo, porque somos mundanos. ¿Y qué quiere decir eso? Dígame, ¿qué quiere decir eso? Que están descuidados, como si ya no hubiera diablo. Satanás está bajo la planta de nuestros pies, machácalo, machácalo, machácalo. Al salir, ¡pau!, le mete el trancazo. No es machacarle la cabeza al diablo. No es un coro medio cumbia. No, no es un coro. El diablo se ha de reír de todos esos mundanos que cantan machácalo, machácalo. Al salir les mete una trompada.
o los tiene bajo tentaciones, o los tiene en angustia, o los tiene viviendo en pecado, y ellos creen que le tienen machacada la cabeza al diablo. ¿Qué va a hacer? Descuidados, mundanos, que no vienen a orar a las vigilias de los viernes. ¿Qué creen ustedes? ¿Que ustedes tienen al diablo? ¡Ja, ja, ja! Satanás los tiene a ustedes. Vean su carácter, véanlo, cómo son, vean quién manda en ustedes, vean sus pensamientos. ¿Qué hay? ¿Son pensamientos sublimes? ¿Hay amor fluyendo de su corazón? No, lo que hay es una fe ficticia, una fe de la cabeza, de la mente, que dice: soy cristiano, acepté a Cristo hace tantos años, soy cristiano, pero de aquí para abajo todo es mundano. Véase. ¿Sabe a qué se debe eso? Que usted no lee la Biblia, usted no está con el escudo de la fe. Eso es lo que Pablo dijo. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo, inspirando a Pablo para escribir, hubiera tomado, hermano, básicamente todo Efesios para advertir a la iglesia que debía de prepararse para la batalla, diciéndole: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo? ¿Creen ustedes que Pablo, el Espíritu Santo, iba a gastar saliva, iba a gastar tinta, iba a gastar para poderle decir a los creyentes algo de lo que ya no tiene efecto? Como dice el versículo que leímos: esta es la hora y es la potestad de las tinieblas. Usted no vive en donde debe de vivir. Usted está caminando en un terreno minado. Por eso cuando van a buscar minas, van con un cuchillo y van a gatas todos. Por aquí van. ¿Sabe cómo caminan ustedes? Descuidados. No digo que les va a reventar, ya les reventó. Por eso le dije: si ustedes se vieran la vida que llevan a la luz de la Biblia, ustedes no son cristianos, o son cristianos pero enanos, creyentes que no tienen gozo, no tienen paz en medio de la batalla, sino creyentes descuidados, porque se les ha olvidado. ¿Qué cosa se les ha olvidado? Sí, se les ha olvidado prepararse, pero antes de prepararse, ¿qué se les ha olvidado? Que vivimos la hora y la potestad de las tinieblas. Es como que alguien en la guerra deje el fusil aquí, lo deje ahí, y en la noche se oyen los bombazos, se oye, y él deja su: buenas noches, Dios lo bendiga, voy a dormir un rato. ¿Qué va a hacer? Se quedan con el fusil ahí, porque oyen sienten que a ellos los va a destruir el mal. Ustedes así viven, como que están en terreno enemigo, o ya están relajados. ¿Les quieren que yo les diga mi opinión? Sospecho que vivimos relajados. Va a venir otra vez el enemigo. Ay, cuando venga voy a ver qué hago. El día 13 del mes de Adar los van a matar a todos. No hay que ser fanático. Y al Señor nos dio la victoria. Somos el pueblo escogido de Dios. Y fue lo que el Señor le dijo a los judíos de aquella época. Vosotros, les dijo, no digáis que sois hijos de Abraham, porque vosotros tenéis otro padre, es el diablo, les digo. Porque se habían descuidado. Nosotros debemos de prepararnos y fortalecernos, porque a cada minuto que vivamos hay demonios, hay príncipes, hay potestades del aire, hay gobernadores de las tinieblas
que los andan siguiendo para destruirlos. No podrán, porque mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de ellos, de nosotros. Pero vamos a vivir como fracasados, con mal testimonio, con una vida mediocre, por no haber entendido que la hora que vivimos es una hora difícil, y quien tiene la potestad es las tinieblas. No se asusten que les salga el diablo allá afuera. No se asusten de nada. Asústense que en el cielo le saliera un demonio, ahí sí, porque eso no es natural. Pero aquí el diablo les va a intervenir la vida, el teléfono, los va a molestar, los va a atacar, los va a fregar, los va a querer matar, los va a querer enfermar, los va a querer hacer aquí, los va a querer tropezar, los va a hacer aquí, los va a hacer allá. No lo va a dejar dormir, le va a meter calor, le va a meter frío, le va a hacer temblar la casa, le va a hacer tronar aquí, se le van a meter los ladrones, se va a hacer aquí y allá. ¿Todavía quieren ser cristianos? ¿Todavía quieren servir al Señor? Miren, su amén no está muy categórico, hermanos. Todavía van a seguir sirviendo y amando al Señor. Más les vale, porque si no, entonces sí, el 13 del mes de Adar, liquidados. Esta es la hora y la potestad de las tinieblas. Por lo tanto, fortaleceos en el poder de Dios. Fortaleceos tomando toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y habiendo acabado todo, cuando ya lleguemos a la gloria, entonces sí, ahí se saltarán como becerros de la manada, dice. Pero ahorita no se deje engañar del diablo, porque usted es el blanco de Satanás. Véanse, ustedes se pueden ver a ustedes mismos, bajen la cara. Usted, eso que ve, es el blanco del diablo. Y lo que no ve, también su mente es el blanco del diablo. Su hogar, su vida, lo que tiene, todo. Usted es el blanco de Satanás. Por eso el Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, piénselo. Porque tendrá lucha, tendrá batalla, pero a la final tendrá la vida eterna. Así que fortalézcase. Ustedes creyeron que ser creyente era... Qué alegría, me hicieron reina. Hay un congreso de mujeres que se llama Las Reinas de Dios. Váyanse al diablo, mano. Otro libro que se llama Viva como un hijo del rey. Dice esto un tipo así en un sofá, ¿sí? A eso todos los que lean eso se lo llevó el diablo, porque los va a hallar descansando, hermano, y con la pierna en alto, viendo tele en la casa todo el día, en lugar de haber estado en la única posición que Dios nos ha llamado, que es soldados de Jesucristo. Soldados de Jesucristo. Firmes soldados. Hemos terminado el mensaje esta mañana. Pongámonos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Aleluya. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres misericordia. Nos viniste a levantar de este mundo para poder, Señor, tener la visión clara del momento, de la hora que vivimos en esta tierra. Precioso Espíritu Santo, rogamos tu fortaleza para cada uno.
Señor, gracias porque nos has dado la victoria. Gracias, Señor, porque se pueden levantar reinos contra nosotros, pero sabemos que tú eres nuestro escudo, nuestra fuerza, nuestro libertador eres tú. Fortalece a aquellos que están pasando pruebas. Fortalece a aquellos que Satanás ha desplegado sus hordas malignas para obligarlos a blasfemar. Ayuda a tus siervos, ayuda a tus siervas, ayuda a los jóvenes, ayuda a los adultos, ayuda a las jóvenes, ayúdanos a todos. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, fortalécenos, ayúdanos para enfrentar todas esas fuerzas del mal. En tus manos preciosas, Espíritu Santo, nos encomendamos. En tus manos de amor, en tus manos de misericordia. Levante sus manos un minuto al cielo y dígale: Señor, fortaléceme. Todos hermanos, levantemos nuestras manos un solo minuto, porque si usted no se fortalece, el diablo lo barrerá. El diablo lo va a barrer. Y no importa que sea el pastor, no importa que sea diácono, no importa que sea líder, no importa que sea quien sea, si no se fortalece, el enemigo lo va a barrer. Fortaleceos en Dios y en el poder de su fuerza. En el nombre de Jesús. Hermano, más fuerte su clamor, hermano, dígale: Señor, Espíritu Santo, fortaléceme, fortaléceme. Me siento débil. Fortaléceme. Fortaléceme, fortaléceme. Fortalece mis hijos, fortalece mi esposo, fortalece mi esposa, fortalece mi familia, fortalece los hermanos, fortalece a los pastores, fortalece a los líderes, fortalece cada hermano. El Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. En tus manos preciosas nos encomendamos, Señor. Danos fuerza para la batalla. En el nombre de Jesús. Gracias. Aleluya. Digan gloria a Dios. Tengan la onda de sentarse, hermanitos. En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, hemos presentado la palabra viva. Confiamos en que el Dios del cielo ha dado respuesta a su vida.